Y precisamente de esto y otros temas de la economía vamos a hablar con el ministro del sector, Nicolás Grau, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, buenos días. Hola Frecia, hola Sebastián, ¿cómo están? Muy bien, en medio además de un consejo de gabinete donde son varios los tópicos, me imagino que este acuerdo al que se llegó y que se anunció ayer es un avance en estos días de crisis de la economía con alta inflación y cómo se superan con estos acuerdos acordados, con estos acuerdos logrados entre la CUT y el gobierno y que se dio a conocer anoche, ministro. Bueno, tal como usted señala, nosotros estamos muy contentos como gabinete por este acuerdo cuyos actores principales han sido la ministra Jara y el ministro Marcel, junto con la Central Unitaria de Trabajadores, de lograr un aumento del salario mínimo, más bien proponer al Parlamento un aumento del salario mínimo como el que no hemos tenido, por lo menos, lo único comparable es desde 1998, ¿cierto? Un aumento del 14%. Creemos que es un aumento que va en línea con las políticas que quiere hacer el gobierno, que es de mejorar los salarios, de tener trabajos decentes, y además porque es un acuerdo que tiene otros elementos también, como por ejemplo fortalecer el apoyo a las familias de más escasos recursos, ¿no es cierto?, en cuanto a su capacidad de poder enfrentar el alza de precios para la canasta familiar. Y por otro lado, lo que a mí me compete como ministro de Economía, nosotros hace un tiempo estamos trabajando junto con las organizaciones de las empresas de menor tamaño para que al mismo tiempo que se entra esta propuesta de aumento del salario mínimo, se entra una propuesta al Parlamento respecto a un subsidio a las empresas para poder en el fondo cubrir a las empresas de menor tamaño, para poder cubrir este aumento salarial. Es decir, bueno, estamos acompañando a los trabajadores y también estamos acompañando a las empresas de menor tamaño. Y ese punto es el que quedó pendiente, ministro. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes están pensando para entregar ese apoyo? Había preocupación desde algunos gremios, una pyme, por ejemplo, entre otros que han manifestado su preocupación por ese tema que sigue pendiente en términos de la gradualidad, de la implementación, de la cobertura que correrá por cuenta del Estado, etcétera. Bueno, nosotros le presentamos a las distintas organizaciones del mundo de las empresas de menor tamaño, incluyendo la UNAPYME, hace unas 2 o 3 semanas, el mecanismo, y es el mismo mecanismo que vamos a conversar con ellos nuevamente en una reunión y que vamos a presentar finalmente al Parlamento este viernes. El subsidio lo que busca, primero en términos de cómo se paga, esto se va a hacer a través de impuesto interno y se va a pagar vía tesorería de la República, es decir, de la misma forma que se pagó el bono PYME. Las empresas van a tener que solicitar esto a través de un portal, no va a ser una postulación, es decir, va a ser automático, pero ellas lo van a tener que solicitar. No es que se van a revisar antecedentes, sino que va a ser una solicitud que inmediatamente se va a aprobar cuando corresponda. Y el principio que busca hacer este subsidio es que el Estado cubra el alza del salario mínimo, que es por sobre el alza de inflación, por sobre el alza relacionado con la inflación, es decir, lo que se denomina en economía el alza real del salario mínimo. Esa parte la va a cubrir este subsidio para las empresas micro, para las empresas pequeñas y parcialmente para las empresas medianas. Es decir, es para un conjunto muy importante de empresas de la economía. Ajá. Es decir, ¿el grueso del aumento se lo llevan las pymes en todo caso? Porque, por ejemplo, estamos hablando para el mes de... el aumento se lo llevan todas, son solo MIPYME. Este es un subsidio que no llega a empresas de mayor tamaño. No, está bien. Es solo un subsidio para las MIPYMES. Le preguntaba del total del aumento, de las 50.000 pesos para ir redondeando, ¿no?, y llegar al segundo escalón. 50.000 pesos a partir de agosto. De esos 50.000, ¿qué porcentaje cubriría el Estado y qué porcentaje cubriría la empresa? Más o menos, ¿no? Porque uno de los temas que reclamaban era que quizás eso dejaba con más carga a las empresas respecto al Estado. No va a ser así en ese momento en particular. Desde agosto, que es cuando entra la segunda subida del alza del salario mínimo, lo que nosotros estamos proponiendo que, a grosso modo, porque esto depende de la inflación que todavía no se observa, una cosa que va a ir dependiendo mes a mes, pero lo que uno puede proyectar con las proyecciones actuales es que sería algo así como 30.000 pesos que cubriría el Estado y 20.000 pesos que cubriría la empresa, porque esos 20.000 pesos sería más o menos la inflación acumulada entre enero, que fue el último salario mínimo, y agosto. ¿Y eso cómo se va a ir proyectando de tener más o menos claro si en enero se va a reajustar el salario mínimo dependiendo de la inflación de este año, ministro?
Sí, agradezco la pregunta. Lo que está en nuestra propuesta, ¿no es cierto?, es que siempre se vaya financiando el alza, la diferencia entre el nuevo salario mínimo y el salario mínimo, el último salario mínimo, que es 350.000 pesos, ajustado por inflación. ¿Qué significa eso? Respecto a la pregunta que usted me hace, es que si se gatilla este aumento de salario mínimo en enero de 410.000 pesos, entonces ahora el subsidio sería una diferencia entre los 410.000 pesos y los 350.000 pesos que habían en enero del año pasado, pero ajustado por inflación. Ajá. Por lo tanto, si se gatilla ese aumento de salario mínimo que está comprometido en el acuerdo con la CUT, también tendría que aumentar el subsidio hacia las empresas de menor tamaño. Ajá. ¿Y eso después se va a ir ajustando en el tiempo? ¿Cómo se va a establecer ese mecanismo, ministro? Eso todavía es materia de discusión, como hay muchas cosas que nosotros tenemos que conversar, ¿no es cierto?, con las MIPYMES. Tenemos una reunión mañana a la hora del almuerzo con ellas. Como les dije, yo tuve una reunión con ellas hace unas 2 o 3 semanas, sí, pero en ese momento no teníamos resuelto todos los contornos del acuerdo que iba a existir con la Central Unitaria de Trabajadores. Teníamos más bien la estructura general. Ahora que ya tenemos todos esos detalles, entonces yo puedo tener una nueva conversación con las MIPYMES, en que va a ser una conversación sin sorpresa, porque la estructura es la misma, pero los montos de subsidio cambian. Vamos a tener subsidio más grande, ¿no es cierto?, porque se adelantó un poco el aumento, o sea, el acuerdo con la CUT es más generoso tal vez de lo que se pensaba hace 2 o 3 semanas. Lo que a mí me parece una muy buena noticia, porque sí, creo que va en línea con el programa del gobierno, y además lo importante es que junto con apoyar a las y los trabajadores, no dejemos a las MIPYMES de lado, y eso es justamente lo que estamos comprometiendo como gobierno. Sí. Ministro, ¿qué impacto va a tener esto desde el punto de vista del empleo? ¿Usted cree que esto podría generar algún problema de contratación o de generación de nuevos puestos de trabajo con el monto que se acordó, con este mecanismo que está proponiendo también para apoyar a las pymes? ¿Cuál podría ser el efecto en el mercado laboral? No, bueno, justamente lo que hace este mecanismo de apoyo a las pymes es cerrar cualquier posibilidad de que esto tenga un aumento o un impacto negativo en el empleo. Quiero ser esto muy claro, este es un tema que conozco bien por mi experiencia académica. La literatura académica que revisa los impactos de los aumentos de salario mínimo en el mundo en general es muy favorable, en el sentido de que la mayoría de estos aumentos salariales, incluyendo aumentos importantes como el que estaría haciendo Chile ahora, no terminan teniendo un impacto en el empleo. Ahora, ¿cuál es el riesgo que existe? Es que las empresas más pequeñas, que suelen tener menor productividad y por lo tanto menor capacidad de pagar mejores salarios, no puedan hacerlo y entonces tengan que reducir el empleo que tienen. Y es por eso que nuestro gobierno, junto con hacer un aumento más sustantivo del salario mínimo, también hace una ayuda para las MIPYMES para cerrar cualquier posibilidad de que esto tenga un impacto en el empleo. Y junto con eso, nuestro gobierno está empujando el plan Chile Apoya, en que en una de sus partes lo que hace es extender el IFE laboral. ¿Qué es lo que hace el IFE laboral? El IFE laboral es pagar subsidios para la generación de nuevos empleos. Entonces, con el subsidio a las MIPYMES estamos cerrando la posibilidad de que gente que actualmente está contratada la tengan que despedir porque las empresas de menor tamaño no pueden pagar esos salarios, y con el IFE laboral lo que estamos haciendo es incentivando la generación de nuevos empleos. La combinación de esas dos políticas debiera ayudarnos entonces a seguir recuperando terreno en términos del empleo perdido desde la pandemia. Ministro, una de las críticas que surgió desde una pyme, lo plantea Yanina Figueroa hoy día en el diario La Tercera, es que la CUT no representaba realmente a los trabajadores de las MIPYMES también, a pesar de que la discusión se había dado principalmente con ellos. ¿Qué responde usted frente a eso, a la representatividad de la forma en la que se dio este diálogo? Mire, yo creo que todas las organizaciones tienen desafío en términos de representación. Lo tienen las dirigencias sindicales, lo tienen también las organizaciones de MIPYME, lo tiene también desafíos políticos del gobierno. Pero nosotros como gobierno siempre vamos a apostar por fortalecer las organizaciones. Lo hacemos con la CUT al sentarnos a conversar el aumento del salario mínimo, y lo hacemos también con las MIPYME al juntarnos con todas ellas y ellos para discutir este tipo de políticas. Y junto con discutir las políticas de subsidio a las MIPYMES, con las distintas organizaciones del mundo de la pequeña empresa. Además, con ello hemos acordado un trabajo de mediano a largo plazo a través de un consejo consultivo, cuya primera reunión va a ser este viernes, en que vamos a trabajar no solo este tema de subsidios, sino que vamos a hacer el seguimiento al plan Chile Apoya. Vamos a discutir una agenda de corto plazo de temas que son muy importantes para las pymes, como por ejemplo mejorar la ley de pago a 30 días, y vamos a discutir una agenda de largo plazo para abordar los desafíos más importantes, como por ejemplo la digitalización, los aumentos de productividad, capacitación, en fin. Así que la respuesta de nuestro gobierno en todos los ámbitos va a ser siempre la misma:
fortalecer la organización de los pequeños empresarios y empresarias, fortalecer también la organización de y los trabajadores. Ninguna organización es perfecta, pero nuestra apuesta como gobierno es siempre reconocer esa representación y sentarnos con todas y todos en la mesa. Ministro, le agradecemos por haber conversado con nosotros porque como está en el Consejo de Gabinete, del que también queremos preguntar cómo ha avanzado, comenzó ya hace algunas horas y queda todavía prácticamente la mitad de la jornada, ¿no? Así es, ha sido una jornada bien interesante. La primera jornada fue una reunión del gabinete propiamente tal. Justo antes de que me retirara habían llegado las y los presidentes de los distintos partidos que son parte del gobierno y ahora la idea es tener una conversación con ellas y ellos sobre temas estratégicos de agenda. Así que la primera parte fue muy interesante y estoy seguro que esta segunda parte junto con los partidos políticos también lo va a hacer. Salario mínimo no se ha abordado todavía, lo que a usted le compete. O sea, mire, partió la reunión con un aplauso a los ministros que estuvieron involucrados en esto, porque hay un buen ánimo en el gobierno. Se cree que es un acuerdo importante, es un reconocimiento que hizo el presidente Boric principalmente a la ministra Jara y al ministro Marcel. Así que nosotros estamos contentos, creemos que nos estamos moviendo en la dirección correcta y creemos que hay un buen ánimo para, junto con empujar el plan Chile Apoya, que en la mayoría de los casos no necesita cambios legales, sino que lo estamos implementando ya, y también empujando esta agenda que requiere cambios legales como el salario mínimo y el subsidio a las MIPYMES. Así que el ambiente es bueno, por supuesto que las cosas se discuten, se conversan, estos son momentos donde uno tiene que conversar diciendo lo que realmente piensa de lo que está sucediendo de manera muy abierta, y así es como ha sido nuestra reunión, pero el ánimo es súper bueno y creemos que el empujón que dio el acuerdo de ayer nos va a permitir tener una muy buena semana. ¿No lo está empañando la coyuntura de esta movilización de camioneros, ministro? Desconozco cómo está esa movilización, pero bueno, lo que nos ha dicho la ministra del Interior es que las puertas del gobierno están abiertas al diálogo y nosotros siempre vamos a conversar con todas y todos quienes quieran hacerlo. Nuestro llamado, por supuesto, es a entender que la situación del país es una situación que no es simple, hay una serie de desafíos, muchos de ellos se arrastran hace bastante tiempo y lo que nosotros estamos tratando de hacer como gobierno es abordar cada uno de ellas. Y creo que todas las preguntas que ustedes me han hecho en estos 10 minutos relacionados al salario mínimo y a la ayuda a las MIPYMES dan cuenta justamente de ese ánimo del gobierno. Bien, ministro Grau, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, ministro. Buenos días. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Frecia. Nos vemos.